Bueno, pues buenas tardes a todos. Este va a ser el segunda entrevista que vamos a hacer de la serie de entrevistas a algunos de los gestores que tenemos en la cartera de la estrategia de Smart Bolsa. Hoy tengo el placer de tener a un colega que conozco durante más tiempo del que quiero reconocer, seguramente andará por las 2 décadas, que es Gabino Tuero, y, y nos va a ayudar a entender una estrategia que creo que es muy interesante en el momento actual, que es de bolsa estadounidense, pero no se trata de invertir en el Standard Poor's 500 y las grandes empresas americanas, sino otro tipo de estrategia que creo que es muy interesante porque nos da diversificación y Gabino nos va a contar pues cómo lo hace esta gestora, que es una gestora boutique muy interesante, y esperemos que os resulte interesante y que así también podáis entender por qué Smart Bolsa a veces, pues bueno, no se casa con el Standard Poor's 500 y esto a veces, pues bueno, resulta que te tienes a corto o medio plazo, puedes tener rentabilidades algo inferiores, pero quizás pensando en el largo plazo, y Smart Bolsa es un tema de largo plazo, pues tiene sentido y diversificas de verdad, haces una diversificación inteligente de tu exposición a acciones mundiales. Entonces, bueno, antes de darle paso a Gabino, quería comentaros el tema famoso para muchos del Standard Poor's 500. Hoy en día hay más gente que nunca invirtiendo en fondos índice o esto que se llama ETFs. También hay bastante gente, aunque fiscalmente en España no es tan interesante. Pero bueno, los ETFs, los fondos cotizados en bolsa que replican el Standard Poor's 500. Eh, es un tema global. Lo que pasa es que en España, en los últimos años, pues también ha habido muchísima dinero invertido en este tipo de estrategia, que está muy bien, porque te da exposición a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, y Estados Unidos sigue siendo un gran país, un país con una economía capitalista, con una seguridad jurídica que no tiene nadie, con bueno, unos factores que le hacen crecer más que otros países desarrollados de manera estructural y por tanto tiene todo el sentido. Y nosotros estamos en Smart Bolsa, pues lógicamente invertidos también en ETFs pues muy eficientes para replicar la bolsa del Standard Poor's 500. Pero la verdad es que llevamos un tiempo ya preocupados, ¿vale? Esto yo creo que no somos los únicos. Estamos preocupados con la subida tan fuerte que ha disfrutado este índice y en particular algunas compañías de este índice, lo que se llaman las magníficas 7, que ahora veremos algún gráfico y alguna información. Son 7 compañías que las conoceréis porque seguramente las utilizáis, quizás quitando Tesla, que no todo el mundo tiene la suerte de tener un Tesla. El resto de compañías, pues seguro que habéis utilizado sus servicios, ¿no? De una u otra manera, de manera directa o de manera indirecta. Y bueno, estas compañías realmente es que, ahora daré algunos datos, pero la verdad es que han crecido tanto que es que pesan una barbaridad dentro la propia bolsa americana. Realmente se podría decir que pesan la mitad y solo son 7 compañías, además con un negocio en un sector concreto. Eso es un poco el riesgo más grande, creo yo, que simplemente está muy concentrado el negocio en un sector o en unos sectores. Y bueno, las valoraciones de esas compañías y de ese índice Standard Poor's 500 son, pues bueno, llaman a preocupación. De hecho, para hacerlo un poco más interactivo, os voy a mostrar, y Gabino, perdona, voy a intentar no enrollarme más, verás otros 2 o 3 minutos y terminamos, pero quería ilustrar a los oyentes o a los videntes de esta entrevista. Voy a intentar compartir, a ver si funciona correctamente. Voy a intentar compartir aquí algo que es muy de profesionales, de cosas de Gabino y mías, y de otros colegas del sector, que estamos siempre pues, analizando y mirando cosas. Y bueno, nosotros en Smart Bolsa tenemos contratados un par de consultoras, o los servicios de un par de consultoras macro y de un poco de mercados. Esta es una consultora no muy conocida, pero que la utilizan muchísimo en los grandes bancos privados, perdón, bancos de inversión norteamericanos.
tienen clientes como Goldman Sachs y otros muy grandes, son muy buenos, solo hacen ciclo macroeconómico americano y modelos un poco de valoración de la bolsa americana, o sea, tienen mucha especialización en esto. Y bueno, está en inglés, no tampoco, pero los gráficos son al final lo que mejor muestran las cosas. Bueno, pues este es un modelo que busca básicamente decirte cuál va a ser la rentabilidad proyectada del Standard Poor's 500 en los próximos años, lo que todos queremos saber, vamos. Y te dice cuál va a ser cuál es lo que dice el modelo, cuál es la rentabilidad en el próximo año, los próximos 2, 3. Y bueno, digamos que cuando tratas de adivinar el futuro a 1, 2, 3 años, en esto de la bolsa y en prácticamente todo, pues no tienes casi ninguna probabilidad de éxito, ¿no? Esto queda reflejado en algunas estadísticas que hay aquí, que os señalo aquí, este R cuadrado es un ratio econométrico que mide un poco la exactitud de la predicción. Bueno, pues eso, teniendo en cuenta que puede llegar a 1, un 0,24 es poco, ¿de acuerdo? Nos está diciendo que, por ejemplo, a 2 años la previsión es que el Standard Poor's 500 estará un 26% por debajo de lo que está ahora, ¿vale? Pero como digo, es poco útil porque en los plazos cortos la precisión de la proyección es baja. Aunque bueno, se podría discutir, por ejemplo, cada 3 años con un 0,4 ya empieza a tener un valor, y esto se ve en el gráfico, ahora os explicaré para los 10 años el gráfico, este gráfico aquí a la derecha que estoy haciendo, pero vamos a 10 años, porque en el 10 años que está aquí abajo, espero que se esté viendo bien, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 10. Pero todas las valoraciones, esto en general en todos los modelos, no en este, todas las valoraciones realmente no es un factor bueno para tomar decisiones de inversión ni a corto ni a medio plazo, diría. Nos tenemos que ir por encima de los 5 años y en general ahí casi todos los modelos, cuando nos vamos a, por ejemplo, a 10 años, a plazos largos, ahí sí que las valoraciones suelen ser un factor que ayuda. Es decir, que si, digamos, compras cosas muy infravaloradas, históricamente, la probabilidad que en los próximos 10 años tenga rentabilidades superiores es alta. Y en este modelo no es diferente. Bien, este modelo que se llama Rabi me gusta mucho porque hay muchos modelos por ahí, ¿de acuerdo? De grandes bancas y tampoco te están diciendo cosas muy diferentes a este. Pero lo que me gusta de este modelo, que quiero que lo entendáis, es que tiene en cuenta muchas cosas, no solamente los beneficios, por ejemplo, normalizados, las valoraciones, etcétera, sino también tiene en cuenta pues, más como tipos de interés y otros temas que influyen en la rentabilidad de la bolsa. Por tanto, es un buen modelo con un buen historial, es de muy largo plazo, y tiene muy buen historial en los plazos largos, digamos, no de clavarla, porque aquí nadie es capaz de clavar, lógicamente, nadie tiene la bola de cristal exacta para decir qué va a ocurrir, pero es un modelo que, digamos, como veis aquí, la línea negra y la verde, aquí a la derecha, la línea negra es la rentabilidad, digamos, de los últimos 10 años real. Y la verde es la proyectada, ¿de acuerdo? En los próximos 10 años. Como veis, y esto queda reflejado en este ratio de aquí, que ya nos acercamos al 0,8, y 0,8 es muy relevante estadísticamente, un R cuadrado que se dice de 0,8 es un nivel muy interesante en el que te puedes apoyar. Bueno, nos está diciendo, esto era a final de verano, no ha cambiado, ese caso está parecido con los últimos datos, se hace mensualmente. Bueno, pues nos habla de una rentabilidad acumulada, digamos, ridícula en los próximos 10 años del 3%, ¿no? Y eso sería una rentabilidad anualizada del 0,3, por tanto, bueno, a no ser que tengamos una época de deflación, pues estaríamos hablando de rentabilidades reales descontada la inflación negativas, ¿de acuerdo? Y lleva ahí bastante tiempo, ¿vale? De hecho, lleva bastante tiempo y como le está pasando a muchos de estos modelos, ¿veis? Se está equivocando, que es lo que le pasa a los modelos, que se equivocan. ¿Veis? Digamos, se está separando bastante. Pero bueno, a veces cuando se ha separado, esto lo vemos históricamente, luego corrige, es decir, vuelve a la línea verde. Entonces no descartéis que a lo mejor no en el corto plazo, pero en los próximos 2, 3 años puede haber un momento en el que efectivamente el Standard Poor's 500 tenga un comportamiento pues muy decepcionante, pueda tener alguna caída verdaderamente importante y por tanto vuelva hacia la línea verde y esta previsión de la rentabilidad, pues en este momento, claro, si cae mucho el Standard Poor's 500, rápidamente esto sube, ¿de acuerdo? La rentabilidad proyectada subiría. Pero bueno, no me quiero enrollar más
Pero bueno, esto nos preocupa. Este gráfico pues, lo miramos todos los meses y vemos que cada vez tiene peor pinta y bueno, preocupa y ¿qué hacemos ante la preocupación? Pues acudimos, voy a dejar de compartir esto, pues acudimos a gente como Gabino, que ahora nos cuentas, Gabino, pero bueno, Mm, tú trabajas para una entidad internacional que selecciona mm, gestores, tiene toda la libertad para seleccionar gestores y seleccionáis gestores muy interesantes, una entidad de gestoras boutique especializadas. Y sí. cuéntanos un poco, Gabino, pues un poquito eso, donde tu background y donde trabajas y tienes también la introducción de Snyder, que es un poco, lógicamente, la gestora y dentro de esa gestora la estrategia en la que llevamos invertidos un tiempo y, Ujú. y nada, ilustra a nuestros líderes. Fenomenal, fenomenal, Juan Manuel. Oye, pues nada, muchísimas gracias por dejarme participar en los webinars que me parecen súper interesantes, organizados en torno a las estrategias en las que estáis confiando en este momento. Yo ahora mismo estoy trabajando para Harrington Cooper. Nosotros somos lo que se llama un third party marketeer, digamos, en el entorno más profesional, que al final viene a ser una firma que busca talento tanto en Europa como en Estados Unidos y bueno, alrededor del mundo, sobre gestoras que tienen una especialización muy alta en los segmentos donde ahora mismo pues existe demanda de mercado, ¿no? Bueno, llevo 25 años trabajando en fondos de inversión, he trabajado en compañías como Fidelity, como Aviva Investors, Nordea, Credit Suisse, y desde hace 4 años incorporado a Harrington Cooper en la búsqueda de talento de gestoras especializadas. En ese sentido, bueno, no tenemos ningún tipo de restricción a la hora de localizar gestoras, porque Ujú, incluso Harrington Cooper pone lo que sería la estructura operativa para que la estrategia de un determinado gestor se pueda materializar en Europa. sí. Y dentro de ese entorno Perdón, encontramos una... estos fondos, lógicamente, son fondos al final, normalmente, pues, regulados europeos. Absolutamente, Un sí. inversor español, en principio, se registran en España con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ujú. Y en principio, bueno, no todas las entidades, afortunadamente, dan acceso fácil a este tipo de fondos a veces, pero digamos, son fondos que están totalmente, digamos, líquidos, regulados y que los puede comprar la Absolutamente, de absolutamente. pensiones, Y nosotros como inversor. desde Harrington Cooper lo que hacemos es facilitar la estructura operativa a esta gestora que anteriormente a trabajar con nosotros solo operaba en Estados Unidos, justamente Ujú, para que cumpla todos los estándares y requisitos UCITS a nivel europeo y el fondo sea comercializable a inversores europeos y, por supuesto, inversores en España. perfecto. Entonces, dentro de este contexto, nos sorprendió mucho la gestión que había tenido Snyder y dentro del punto de especialización que señalaba, Snyder es una casa que solamente hace renta variable americana con un foco en lo que son pequeñas y medianas compañías y sobre todo dentro de lo que sería el entorno que se llama Quality Value, es decir, entidades que están infravaloradas por el mercado, pero entidades de mucha calidad en la gestión, ¿no? Donde al final esa calidad en la gestión se viene a reflejar a medio y largo plazo en las valoraciones. Es Ujú. una entidad bueno, que cuenta ya con más de 40 años de experiencia, tiene la sede en San Francisco. Es importante decir que es propiedad de los empleados, con lo cual es totalmente independiente desde el año 2015, y esto al final evita cualquier tipo de conflicto de interés, digamos, con otro tipo de líneas de negocio que pudiera tener una institución más grande. Eso es uno de los factores, disculpa, digo, otra vez te Sí. interrumpo, pero para los oyentes creo que es interesante, cuando se habla de factores cualitativos a la hora de seleccionar gestores, Mm, justamente, por ejemplo, es uno de los factores cualitativos. Siempre decimos, no os fijéis en las rentabilidades pasadas, porque hay más ujú, persistencias y te vas simplemente a algo tan simple como trasladar las rentabilidades pasadas y proyectarlas a futuro, pues seguramente vas a decepcionarte en muchas ocasiones, pero ujú, sin embargo hay factores cualitativos que tienen todo el sentido y que ese es uno que mencionas, ¿no? Que esta gestora al final es propiedad de los gestores, están totalmente alineados, lógicamente,
con los inversores, ¿verdad? Ujú, Y, sí. y es un tema interesante, ¿verdad? Ujú. De hecho, es interesante también porque los gestores invierten en su propia estrategia, ¿no? Con lo cual, eso da un commitment todavía mucho mayor en la búsqueda de los resultados y en la excelencia en la gestión, ¿no? Claro, En el caso concreto de Snyder, hay tres gestores que están trabajando para esta estrategia. Llevan más de 10 años trabajando juntos, con lo cual eso también genera mucha consistencia a la hora de generar resultados. Cuando estamos en una estrategia, obviamente, donde hay mucha rotación de gestores o está en poco tiempo, si bien las rentabilidades pasadas nunca son indicativos de rentabilidades futuras, obviamente si hay rotación de gestores todavía menos, ¿no? está Entonces, en el caso de Snyder hay una gestión muy fuerte entre los gestores. Y también lo que es muy importante es que los gestores vienen de perfiles totalmente diferentes. Uno de ellos tiene un perfil de carácter mucho más financiero, estuvo trabajando para la Reserva Federal en Estados Unidos. Otro gestor tiene un carácter mucho más de consultoría para grandes consultoras también en Estados Unidos. Y el tercero es un gestor que tiene un perfil más de emprendedor. Y por ponerte un ejemplo, bueno, pues fundó una empresa que se terminó vendiendo a IBM, una empresa de software, por más de 500 millones de dólares. Con lo cual, en ese sentido, al final lo que tenemos son distintas sensibilidades donde realmente el nivel de debate a la hora de incluir un valor en el fondo es altísimo, es decir, se retan mucho entre ellos, intentando en la mayor parte de los casos llegar a un nivel de unanimidad sobre las compañías que se incluyen, ¿no? Y eso al final, lógicamente, pues da un nivel de seguridad añadido en las inversiones con perfiles y background y al final están bien ángulos, pensadas, ¿no? ¿no? Están bien pensadas desde muchos ángulos y Mm, como comentas, y eso pues siempre pues es positivo, está claro que es mm. positivo. Muy bien, pero ¿querías comentar algo antes como introducción a la gestión Bueno, o digamos que uno de los puntos yo creo con los que me gustaría entrar y seguramente salir de la llamada es que hay un mundo fuera de las Magnificent Seven, ¿no? Y podemos entrar obviamente pues más Gabriel, en esto, pero lo que sí me gustaría decir es que la estrategia de Snyder desde el lanzamiento, que es más allá del año 2008 y os voy a compartir un gráfico, vamos a ver si aquí podemos verlo. Snyder, que es con Y, como si, Es con Y, efectivamente. Vamos a para ver. ver cómo se escribe, y sí, es un fondo que está registrado. No sé si ahora lo podéis ver, pero bueno, Nos, nos está saliendo publicidad ahí desmanuosa, pero bueno. Vale, ahora sí que se ve bien En se- la línea naranja sería la estrategia de Snyder y bueno, después tenemos el S&P 500 que es la línea negra, ¿no? Entonces se ve que desde el lanzamiento la estrategia ha conseguido vencer al S&P 500 que creo que Juanma puede certificar que no es nada fácil vencer al S&P 500 de forma consistente y Snyder lo ha hecho de manera anualizada en un 2,5% al año de sobre rentabilidad con respecto al S&P 500, pero es que además es todavía mucho más difícil hacerlo sin tener las famosas magníficas 7 que han representado prácticamente el total de la rentabilidad del índice en los últimos años, ¿no? y, por cierto, Eh, después de Stand Up 500, Gabino, sí, sí. sí, Quería comentar un par de cosas sobre este gráfico y otro tema ahora también compartiré pantalla yo, que yo al final creo que los videntes aprecian, en lugar de ver nuestras caras todo el tiempo, pues ver cosas interesantes como esta. Lo interesante de esta estrategia, ya ves que además tiene un histórico muy largo, nos estamos yendo ahí a 2008, ¿no? Eh, Quería comentaros que el Standard Poor's 500 que veis ahí es con dividendos reinvertidos, neto de impuestos, ujú, digamos. Tiene en cuenta que se pagan impuestos sobre los dividendos, pero eso es lo que es el NR famoso que pone ahí después del 500. Pero bueno, que quiero decir que le añades mayor dificultad, es decir, que es una rentabilidad histórica muy buena, ¿no? Y como decías, Gabino, y es lo que ahora
te voy a tomar el testigo en la parte de compartir pantalla. Le quería mostrar a los videntes, voy a compartir yo ahora, quería mostrarles eh, lo interesante que es que haya un gestor como Snyder que haya sido capaz de obtener esos resultados sin estar invertido en las siete magníficas. Ahora vamos a ver qué son las siete magníficas. Un segundo, voy a compartir. ¿Se, se ve, Camilo? Sí, sí, sí. ¿Lo ves? Sí. Bueno, pues si tú lo ves, los billetes deberían de verlo. A ver, esto de nuevo es en inglés, lo siento, pero bueno, es de Yahoo Finance, o sea, esto no es difícil de, bueno, la fuente original es de una casa de research, pero bueno, se puede ver en Yahoo Finance y bueno, aquí lo bueno es que tenéis las compañías, ¿vale? Las famosas magníficas siete son estas, ¿vale? Amazon, Microsoft, Google, Nvidia, Meta, Apple y Tesla. Ahí tenéis, estas son las siete, ¿vale? Que esas son las magníficas siete. Pues estas son las siete que explican en buena medida el buen comportamiento del Standard Poor's 500, porque de hecho hay algunos gráficos por ahí muy curiosos que llaman las unmagnificent en inglés, o sea, las no magníficas 493, que es excluir estas siete compañías de las 500 del Standard Poor's 500, ¿no? Quedarnos con 493 y ahí el comportamiento, de hecho, pues es bueno, pues mucho más modesto. Es decir, estas siete compañías explican el excelente comportamiento del Standard Poor's 500, pero claro, ahí está la preocupación. Si esto empieza a dejar de funcionar en algún momento, y creedme, es casi seguro que lo hará, lo que no sabemos es cuándo, pero seguro que llegará, esto es cíclico históricamente, pero bueno, pues digamos, por eso es la idea de estar diversificados. Y ahora Gabino nos dirá cómo puedes diversificar fuera de esto y obtener buenos resultados. Pero quería deciros dos cosas que es un poco de esto que llaman estilo contrario, ¿no? Que es no ir con el rebaño, sino esto que llaman el estilo contrario, que es, oye, cuando todo el mundo está pelotonado en un sitio, yo voy por otro porque eso no suele acabar bien, ¿no? Entonces, quería daros dos datos. Este gráfico, básicamente, son recomendaciones, estos son profesionales, profesionales de la inversión que hacen análisis de las compañías, súper concienzudos, y luego hacen sus recomendaciones de si comprar, vender o mantener el valor, ¿no? Esto es un clásico de nuestro sector. Y como veréis aquí, estos son los porcentajes. Si habláis alguno inglés, os leéis, que seguro que muchos sí, bueno, este es el porcentaje de los que recomiendan venta. Y estamos hablando de 500 analistas. O sea, esto es un consenso, o sea, son datos de 500 casas de análisis, o sea, una barbaridad, ¿no? Y ya veis, es que está todo el mundo concentrado, quitando Tesla, que bueno, tiene sentido cuando su fundador Elon Musk, pues sabemos cómo es, lo temperamental que es y cómo pone nervioso a la gente, ¿no? Pues bueno, y está en un negocio también un poquito diferente al de estas otras, ya es tecnología aplicada a la automoción, pero ahí hay mucha competencia. Quitando Tesla, que sí que, bueno, hay un 25% más o menos de analistas que recomendarían vender. eh, el resto, bueno, vender, parece que es, sí, 24%, eso es. Bueno, pues quitando esas, es que ya veis, hay como una especie de consenso y esto no suele ser bueno. Es decir, históricamente, de nuevo, el problema es que no sabemos cuándo, ¿no? Pero cuando hay este tipo de consenso tan enorme, estas cosas no suelen ir por, no, digamos, no, el no considerar otras inversiones puede pasar factura. Esto pasa bastante históricamente. Entonces, bueno, este es un gráfico que os quería enseñar, ¿no? Y ahora le voy a volver a dar el paso a Gabino para que nos hable de un poco de la estrategia y la cartera de Snyder. Pero bueno, en Snyder pues no tienen posiciones aquí y eso es lo que nos gusta, que estamos expuestos a la mayor economía del mundo, en muchos sentidos, con la mayor fortaleza, eh, y a las compañías que cotizan en el mercado, pues con un mercado con mucha seguridad jurídica, a pesar de Trump,
con mucha liquidez y donde la economía capitalista pues está claro que funciona muy bien y al final aquí lo que estamos somos accionistas de las compañías. Entonces queremos invertir también en acciones de compañías donde, digamos, pues se facilitan los negocios. Y en Estados Unidos, pues no es que no haya burocracia, la hay y mucha regulación, pero está claro que se favorece más el crecimiento económico pues, que en Europa o desgraciadamente que en España, ¿no? Entonces, bueno, quería enseñaros eso porque es muy visual. Y otro que no, tengo otro gráfico por ahí que no os lo voy a mostrar ahora, os lo digo de viva voz. Hay otro tema que me, que me preocupa, que es lo que llaman el ownership, que es decir, que es que todo el mundo está invertido en esas siete. No sé cómo deciros, incluso a nivel individual. O sea, te vas a Estados Unidos, incluso en España, y hay muchísima gente que tiene acciones de Nvidia, pero muchísima. O sea, creo que ya lo sabéis. Estamos hablando probablemente pues, en directo en España de muchísima gente, probablemente más de 1 millón de personas a lo mejor tienen acciones de Nvidia, ¿no? Entonces, cuando tanta gente, ya no queda gente por comprar, no sé cómo esto es una forma de decirlo, cuando ya no queda gente por comprar algo, también cuidado, estás en una situación de riesgo, porque cuanto la historia se tuerza un poquito, y ahora terminaré, aunque lo voy a dejar ahora a Gabino hablarnos un poco de la estrategia, lo terminaré con un tema que es que está habiendo una gran nivel de inversión, como no se conocía en el tema de la inteligencia artificial. Ya os enseñaré al final un par de gráficos y eso preocupa. Cuando inviertes tanto, tienes que sacar la rentabilidad a esa inversión. Y es lo que mueve el mundo. La rentabilidad de las inversiones es lo que mueve el mundo. Y hay bastantes dudas bastante razonables sobre si, a lo mejor algunas de ellas sí rentabilizan, pero que todas ellas rentabilicen esas enormes inversiones, hay dudas razonables, porque son inversiones, ahora las veremos, tremendas. Son unas cantidades, vamos, compiten con las infraestructuras chinas, se podría decir, ¿no? O sea, construir allí puentes y presas como no se han construido nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, cuidado, porque cuando esas inversiones están gordas, hay que sacarle rentabilidad y es complicado, es complicado. Entonces, bueno, volviendo a Galino, cuéntanos un Yo poco. de todas formas, Sí, Juan Manuel, te comentaría algo, ¿no? Y es sí, sí. que, desde luego, desde el punto de vista de Snyder, hay un consenso que la inteligencia artificial está para quedarse, independientemente de que no estén invirtiendo pues, en compañías como Nvidia, sobre todo por un tema de valoraciones, porque desde el punto de vista de valoración no tiene mucho sentido, pero sí hay otras compañías que podemos considerar compañías satélites que se Ujú, están beneficiando muchísimo de todo el auge que está teniendo la inteligencia artificial, y sin embargo a nivel de valoraciones tiene mucho más sentido, ¿no? Un ejemplo podría ser Amphenol, que está dentro de la cartera de Schneider. Es una empresa que se dedica a la producción de material de hardware, obviamente directamente beneficiada por la inteligencia artificial. Y si te pregunto cuál es la rentabilidad anualizada de Amphenol en los últimos 5 años, bueno, pues te sorprendería saber que es aproximadamente un 30% anualizado. ujú, Una rentabilidad muy similar a la que ha tenido Microsoft o a la que ha tenido Apple, por ejemplo, ¿no? ujú. Igual en ese sentido, existen oportunidades muy interesantes que Snyder detecta, donde desde el punto de vista de valoración tiene totalmente sentido entrar y al mismo tiempo generan una estabilidad en los resultados mucho más allá que la potencial volatilidad que pueden generar o las dudas que pueden generar compañías como las que has mencionado, ¿no? Y es súper interesante, exacto, exacto. De hecho, leía un artículo esta mañana justamente sobre este tema que acabas de comentar, que muchas veces en estos, digamos, revoluciones eh, que se producen cada cierto tiempo, ¿no? En las economías, en este caso sería la de la inteligencia artificial, a veces los grandes beneficiados al final del periodo no son precisamente las magníficas siete o todas las magníficas siete, sino Ujú. compañías, como tú dices, que se benefician de forma indirecta, encuentran nichos o que sea, ser diferentes motivos, y al final son las mayores beneficiadas, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que tiene mucho sentido tener exposición a un fondo como el de Snyder, donde tienes acceso a o sea, exposición a este tipo de compañías, ¿verdad? ¿Nos puedes dar algún ejemplo
más un poco Sí, totalmente. Mira, para salirnos un poco del tema de la inteligencia artificial, pues te puedo comentar, se me pasan dos por la cabeza, ¿no? Una está dentro del sector healthcare, del sector de salud, se llama HaloSign. Es una compañía que se dedica a la fabricación de componentes médicos, y uno de los componentes que tiene patentado es un sistema por el cual, bueno, tratamientos que reciben los pacientes, que requieren mucho tiempo de hospitalización, por desgracia, pues tratamientos de quimioterapia o tratamientos también de inmunoterapia, donde, bueno, pues el paciente tiene que estar en ocasiones 6, 7, 8 horas en un hospital, con lo que eso supone también, de riesgo de infección para el propio paciente y con lo que supone también económicamente para el hospital, de mano de obra, ¿no? De enfermería, de ocupación hospitalaria. Bueno, pues Halosign tiene un sistema donde a través de un sistema de inyección para algunos tratamientos de quimioterapia, que tengo entendidos que incluso se están aplicando en algún hospital español, pues directamente va el enfermero a la casa del paciente, le inyecta, el fármaco, es un proceso que dura 5 minutos y a partir de ahí el paciente puede estar tranquilamente en su casa sin necesidad de desplazarse y el fármaco se va, redistribuyendo, ¿no? Ujú, Esto es un ejemplo de una compañía y esto linka mucho, con el sistema o la filosofía de inversión de Snyder, que te comento muy brevemente. O sea, uno de los puntos principales para Snyder es que en las compañías en las que invierta tiene que haber, barreras de entrada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la patente claramente es una barrera de entrada frente a la competencia. Y sí también, es importante, yo creo, señalar que Snyder no va a jugar a la lotería, digamos, de aprobación o no aprobación de un fármaco, donde muchas veces estamos en 0,1 o en 50-50, sino que es cuando el fármaco ya está aprobado, ahí es directamente cuando entra en esa inversión. Lo que pasa que son compañías que están, infravaloradas y que están infraanalizadas por el mercado, ¿no? Y que Snyder tiene la capacidad de detectar, ¿no? pero no depende de la autorización, ¿verdad? Y eso No, es, o sea, no está jugando a la ruleta, que es un poco también, disculpe exacto. que meta ahí un poco de publicidad de Smart Bolsa, pero es un Mm, poco también la filosofía de Smart Bolsa, por eso tenemos gestores como esos. Es una anécdota que voy a contar, no lo puedo evitar. Esto es un amigo que tengo que hace bastantes años que no le veo, que es peruano, bueno, como desgraciadamente hay mucha gente por ahí, pues entiende la bolsa como una ruleta, que no va de eso, la bolsa, para nada. Y mm, claro, siendo peruano, comprar compañías mineras antes de que le diera la autorización de una mina, que saben, los que sepan de estas cosas, saben que conseguir la autorización de una mina pues es un tema complicado y claro, pero es una sí, decisión que como sea positiva, evidentemente la acción pues de esa compañía se dispara, pero claro, se dispara una vez conocido la autorización, por tanto hay que invertir, digamos, lo que se quiere intentar forrar, entre comillas, como este buen amigo peruano se jugaba la ruleta de comprar mineras antes, ¿no? De recibir la potencial autorización. Claro, cuando después ocurría que no recibía la autorización y perdía buena parte de su dinero, ¿no? Y justamente esto, bueno, es un poco diferente en el sector de la salud, pero es verdad que hay mucha farmacéutica que depende, por ejemplo, en ese sector de sanidad, hay farmacéuticas que dependen mucho de sus resultados en bolsa, lógicamente, de la aprobación de, de determinada droga o de determinada mm. patente. Bueno, perdona el inciso, Gabino, pero es que no he podido evitar acordarme de este amigo. No, 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 para nada, ¿no? Es parecido también a cuando hay temas de exploraciones petrolíferas, donde en la fase final puede ser un sí o un no. Pues, Y bueno, sí, eso es puede ser un poco jugar a la ruleta, pero el caso de Snyder es más bien compañías que, bueno, pues el mercado por, las razones que sean, quizá por su tamaño, no está analizando, suficientemente y Snyder en ese sentido las localiza, ¿no? Entonces, el tema de barreras de entrada es uno. Hay otro tema que es el tema de los métricos, ¿no? Los métricos financieros. Que para mí es un poco un muy volver a lo básico en el tema de inversiones. Es decir, ¿en qué compañía se está invirtiendo? Pues dos métricas fundamentales. Una, el ratio de endeudamiento bajo y dos, capacidad de generación de flujos de caja constantes. Yo creo que si encontramos una compañía que cumple esos dos criterios, va a ser muy difícil equivocarnos, ¿no?
Va a ser muy difícil no ganar dinero a largo plazo. Eso es lo que Correcto. siempre defendemos aquí en Smart Bolsa. Que si tienes ese tipo de compañías como las que acaba de mencionar, con esas características, y a lo mejor ahora Gabino nos puedes dar algún ejemplo de concreto, ¿no? Ujú. A largo plazo no vas a perder dinero. Pues mira, te lo voy a dar. Tenemos una compañía que seguramente no es nada fashion o no está de moda. Se llama Waste Connections, que es una compañía que se dedica a la recogida de basuras en Estados Unidos, ¿no? Es decir, los camiones que vemos por ciudades en Estados Unidos son de Waste Connections. Bueno, esta compañía tiene una posición predominante en el mercado, siguiendo la filosofía de Snyder de barreras de entrada tiene un 80% de cuota de mercado. Lógicamente, la concesión de nuevas compañías es extremadamente complicada. Bueno, pues esta compañía, y volvemos a la rentabilidad anualizada de los últimos 5 años, que es un poco el margen o el horizonte que tiene Snyder a la hora de inversión, pues de nuevo es de un 17 a 20% anual en rentabilidad. Estamos hablando de una rentabilidad similar a la que ha dado Amazon, por ejemplo, pero Ujú. obviamente con un enfoque de nuevo muchísimo más sostenible, ¿no? Muy bien. Y que todo el mundo puede entender. O sea, obviamente siempre vamos a tener trabajo, ¿no? En una compañía de recogida de basuras y seguramente cada vez más. Me encanta, Gabino. Has mencionado tres empresas, me encanta, que Ujú. seguro que la mayoría de los oyentes me sorprendería que las conocieran. Ni yo Sí, mismo las conocía, ¿no? Y sí. ya a los clientes me Bueno, gustaría. yo creo que también es uno de los puntos por los cuales pagamos a un gestor, ¿no? Es decir, para que el gestor prácticamente nos replique lo que nos puede dar, lo que comentabas tú al principio de la llamada, un ETF, pues para eso compramos un ETF, ¿no? Ujú. Para lo que pagamos a gente como Snyder es gente local, gente que trabaja en el mercado, gente que conoce de primera mano las compañías, que realmente nos comparta y nosotros también nos beneficiemos de esas apuestas, ¿no? Y Claro, yo en creo eso. que tenemos que tener también en cuenta otra cosa, y Sí, es sí. que el fondo de Snyder es un fondo concentrado. ¿Qué significa? Que estamos hablando de inversiones en torno a 20, 25 compañías como máximo. ¿Esto qué significa? Que obviamente el grado de escrutinio que tienen esas compañías con respecto al universo es máximo, ¿no? Es la apuesta que está haciendo el gestor en un universo que es muy amplio. Eh, y hay un dato más que a mí me pareció sorprendente cuando analicé la cartera de Snyder, que es el nivel de riesgo. Eh, Uno podría pensar que concentrar en 20-25 compañías podría aumentar mucho el riesgo. Sin embargo, a nivel de volatilidad, el fondo de Snyder está de los mejores posicionados, o sea, está en cuarto cuartil con respecto a su universo de referencia. ¿Qué significa? Que está en los niveles más bajos de riesgo y de la volatilidad. ¿Por qué? Por un tema de correlación sectorial. Está muy diversificado a nivel sectorial. Con lo cual, obviamente, esto es un punto muy positivo desde el punto de vista de gestión de riesgo. Y si nos vamos a cómo se comporta Snyder cuando el mercado sube, cuando el mercado baja, tenemos también una cifra bastante sorprendente. Cuando el mercado sube, el ratio de captura de caída está en torno a un 108-110%. Cuando el mercado baja está en torno a un 80-85%, es decir, va a caer menos que el mercado. Y yo creo Correcto. que en Estoy un aquí. contexto de mercado como el que has descrito, ¿no? Donde bueno, parecen previsibles caídas del Standard Poor's a corto plazo, justamente por el nivel de valoraciones. Estar en una estrategia defensiva que caiga menos del mercado, pero que al mismo tiempo venza al mercado a nivel de rentabilidad o sobre rentabilidad, es sumamente interesante. Sí, es muy interesante. De hecho, mira, justo cuando estabas mencionando, estaba yo aquí mirando el histórico también de rentabilidad año por año y está muy interesante porque aunque hablamos mucho del Standard Poor's 500 porque lógicamente es el índice de referencia, pero bueno, este fondo concretamente, como puede invertir en todo tipo, invierte de hecho en muchas compañías de tamaño mediano o también compañías de tamaño mediano y pequeño, ¿no? Que están en valoraciones, están bastante más interesantes en términos de promedio. Bueno, pues se compara con otro índice que tampoco quiero aburrir a los clientes, pues se compara con otro índice que se llama Russell 3000, pero que digamos, tiene un foco amplio, digamos, son 3000 compañías en lugar de 500, para que lo entiendan
los videntes. Y, por ejemplo, en el 2022, que cayó ese índice, por ejemplo, un 19%, pues la estrategia cayó un 6%. Y en el 18, que cayó un 5%, en la bolsa, digamos, americana amplia, el fondo cayó solamente un 1,30, ¿no? Es decir, que son, digamos, datos relativamente recientes de la última década, donde ha habido caídas de los índices de bolsa americana amplios, 2022 y 2018, y lo que vemos es que efectivamente bueno, validaría lo que comenta en números, lo que acaba de comentar Gabino muy bien. Pues mira, yo para ir cerrando ya, porque la verdad es que tenía programado media hora, pero ya veo que nos hemos pasado bastante. Esto es porque yo desde luego me lo he pasado muy bien y creo que, Yo creo que, también. creo que es Ojalá súper repitamos. creo que es súper interesante. Pues a lo mejor repetimos alguna otra estrategia. Sé que tienes algunos gestores por ahí interesantes en otras clases de activo y sí, aquí nos emplazamos probablemente para hacer algún otro. Pero para ir cerrando, eh, por un lado me quiero enseñar esto, por un lado voy a validar lo que, lo que comentábamos y Gabino estaba de acuerdo y los gestores de Snyder básicamente están de acuerdo, a ver si consigo hacerlo. Vamos a ver, no sé qué estoy haciendo aquí. No, esto es no, disculpad, esto es justo lo que estaba comentando, el histórico de rentabilidad. Un momento, disculpad. Esto me tengo que ir a ChatGPT, voy a ir a ChatGPT y porque lo que quiero mostraros es que al final, efectivamente, estaría de acuerdo con los gestores de Snyder, en mi modesta opinión, la inteligencia artificial está teniendo un impacto claro y una prueba es que yo creo que casi todos estamos utilizando muchísimo, entre otras cosas, ¿no? ChatGPT y demuestra que ahorra muchísimo tiempo y que digamos, está solo empezando. Entonces, bueno, me he ido a ver, creo que se estará ahora enseñando. Me he ido aquí a mi usuario de ChatGPT. Espero que se esté viendo, Gaby, no sé si se está Sí, viendo. sí, se ve, se ve. Yo supongo, como os mencionaba antes, los Magnificent Seven, ¿no? Los Magníficos Siete, los Microsoft, Meta, Amazon, que los tenéis, Alphabet, Apple, Nvidia, Tesla, y esto es la inversión que están haciendo en IA, ¿vale? Estos son números brutales, es decir, estos son 60.000 millones. Son cantidades, 60.000 Meta, por ejemplo, y 60.000 millones Amazon. Es que estos son datos del PIB de algunos países pequeños, o sea, son cantidades enormes y luego fijaros en el crecimiento. Si me bajo, le he preguntado luego a ChatGPT y bueno, ha tenido que pensar, ¿eh? Ha tenido que pensar un poco. Hay veces que es más rápido, no sé si le he cogido echando la siesta, pero bueno, aquí vemos los crecimientos. Esto es muy relevante. O sea, quería enseñaros el volumen, que son brutales, o sea, 60 millones es una cantidad enorme, ¿no? Para una sola compañía invertir esa cantidad. Y luego aquí, como veis, los crecimientos entre 2020 y 2025, los últimos 12 meses disponibles, y bueno, ya veis que son crecimientos enormes, especialmente de nuevo, pues Meta, Amazon y Alphabet son los que están liderando. Tampoco es que Apple y Microsoft se queden cortos, ni Nvidia, pero bueno, también es un dato que habría que pulir más y tal, porque ahí se están metiendo muchas cosas, pero bueno, al final es CAPEX, lo que llamamos CAPEX, y es una barbaridad. Y esto o es rentable o, o probablemente, pues, como empieza a haber dudas sobre la rentabilidad en los próximos años, bueno, pues lo que ha pasado históricamente. Aquí esto no es nada nuevo. Os acordaréis de Nokia, os acordaréis, por ejemplo, ¿dónde está Nokia ahora? O os acordaréis, mucha gente, si le gusta el tema de la bolsa, los famosos Nifty 50, eso es otro, podemos hablar en otra ocasión, porque si no nos vamos a alargar mucho, pero bueno, también una serie de compañías que estaban en la ola que había que estar en su momento, lideraron durante un tiempo, pero luego su comportamiento fue muy modesto. O sea, mucha gente compró y los siguientes 5 o 10 años, pues sí, las compañías seguían estando ahí, muchas seguían ganando dinero, pero desde luego dejaron de liderar el mercado. Más bien al contrario, se quedaron muy por detrás del mercado. Entonces, cuidado con estas 7 magníficas y, Totalmente. y por eso creo que hay que diversificar. Mira, y si te quedas detrás, como nos ha ocurrido, por ejemplo, con Smartbox, en la estrategia, nos queda un poquito por detrás de los índices en los últimos tiempos, no me preocupa nada, porque sé que estoy invertido en gestores como Snyder, que a su vez invierten en acciones
de compañías como las que nos ha estado mencionando Gabino. Ujú. Compañías que tienen márgenes, barreras de entrada, ganan dinero, generan caja. Bueno, no voy a perder dinero, o sea que tampoco es ningún drama. Lo que no queremos aquí es, queremos ganar dinero en el largo plazo y ganar bastante dinero en el largo plazo, ¿no? Y con seguridad, con predictibilidad. De eso se trata Smart Bolsa. Entonces yo no quiero tener un 75% en bolsa americana y que eso sea todo Standard Poor's 500 y liderado por 7 compañías en el sector tecnológico. Es que no tiene sentido. No Ujú. hay necesidad. Entonces, bueno, eso era un poco mi conclusión final. Así que nada, Gabino, pues ha estado súper interesante. Muchísimas gracias. Interesante también todos los Y comentarios. nos emplazamos. Gabino está todo el día ahí monitorizando gestoras. Sé que tiene algunas cosas interesantes en emergentes también. Por supuesto, seguiremos hablando. Estamos mirando en bolsa japonesa, que también puede ser un tema interesante. Sí. Así que seguramente esto será episodio uno de una pequeña serie de entrevistas. Muy bien, oye, pues gracias Gabino, nos vemos por ahí, Gracias a ti, Juan Manuel. estamos en contacto y gracias a los videntes por su atención. Muchísimas gracias también a ellos. Hasta luego, Hasta luego, adiós, un abrazo. adiós.